con el bloque de derecho internacional privado. Incluso hay algunos juristas internacionalistas que no están de acuerdo con que se indique que el nombre sea derecho internacional privado, porque consideran que estamos hablando a las relaciones que estamos regulando. Sin embargo, dentro del transcurso de esta materia se ha conocido con diferentes nombres. Desde el derecho romano, como lo habíamos dicho, el jus sentium privatium, el contrato de conflicto de leyes, colisiones de leyes, las comidas o cortesías, y cada una de estas denominaciones tiene su significado en el transcurso histórico de esta materia, o cómo cada una de las escuelas antiguas del derecho internacional privado las han ido denominando, y también esos son los nombres con los que se les ha conocido: derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, porque en países como Italia se consideraba que en cada comarca o en cada área tenía su propia jurisdicción. Esto se mandó al grupo, y ahorita la próxima de una vez se las envió al grupo. Derecho de las jurisdicciones combinadas, porque en determinado momento, no sé si alguno ya ha estado leyendo el libro de Darío Muchaeta, él habla de aquellos derechos que eran de portada, por ejemplo, en Bolonia, en Florencia, y cada uno de estos lugares tenían su propia normativa municipal y la que era general para toda Italia, lo que sería muy similar a lo que tienen, por ejemplo, los Estados Federados de Estados Unidos y los Estados Federados a la par que tenemos aquí en México. Algo muy similar como tiene Argentina, que Argentina tiene cada una de sus provincias, tiene Córdoba, tiene Buenos Aires, tiene una normativa y tiene la norma general para toda Argentina. Y vamos a darnos cuenta también que tenemos el derecho intersistemático, el derecho polarizado. Esta es una de las situaciones que a veces es complicado, porque la polarización que en su momento histórico tuvieron Estados Unidos y Rusia, pero también tenemos elección de leyes, law of nation, las leyes de las naciones, como le llama el derecho anglosajón, el derecho interespacial, el derecho translatitio, que es de traslación, el derecho, la teoría de extractividad de las leyes. Pero acá hay algunas denominaciones que no solo estarían en el derecho internacional privado, sino en el derecho privado, porque cuando hablamos de esta extractividad de las leyes, eso lo tenemos también en la normativa interna, porque cuando aquellas normas van a tener una eficacia jurídica más allá del tiempo para el que fueron creadas, y ahí hay una extractividad de la ley, aunque ¿qué es lo que establece la Constitución sobre la extractividad de la ley? De la actividad de la ley y extractividad de la ley. Al reo, el favor rey, el famoso favor rey, el indubio pro reo. Hay dos principios y ustedes tienen que manejar. Ya no estoy leyendo lo que no importa, porque eso no es necesario. Pero el favor rey, que casi nunca lo escribe, y después se lo escribe. El favor del reo, aparte es el indubio pro reo, entonces la extractividad de la ley penal tiene esa teoría de la extractividad de la ley penal va a tener siempre, en cuanto a la eficacia jurídica de
las normas que son promulgadas por un Congreso en el tiempo, en el espacio, y que pueden colisionarse porque una o dos leyes regulan una misma materia, o puede haber un conflicto de leyes posiblemente. Pero cuando hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala, estableció que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal, y cuando, como bien lo dijo el compañero, cuando favorezca al reo. Vamos a tener también derecho de extranjería, ojo, y también en materia penal, en cuanto a la extranjería de la ley penal, se establece que, por ejemplo, puede ser que una norma pierda su vigencia el día de hoy y usted cometió el delito el día de hoy, y la norma que va a estar vigente cuando usted se le juzgue va a ser una norma que tiene, por ejemplo, una sanción mayor a la que tenía el día de hoy. Por homicidio hoy tenemos 15 hasta aquí, que por ejemplo de 15 años a 25 años. Entonces, pero después venga y se modifica con una nueva norma donde establezca que es de 20 a 35 años, entonces ahí sí se permite esa retroactividad de la ley penal para que se le aplique todavía esa ley que estaba vigente al día en que usted cometió el hecho delictivo. También tenemos derechos de extranjería. Muchos de los internacionalistas están de acuerdo que el derecho internacional privado no lleva un componente intrínseco de extranjeros. Entonces sí es importante que no perdamos de vista que siempre va a haber una información sobre los extranjeros y la función que tiene nuestro ordenamiento jurídico con nuestros propios ciudadanos, y no solo con los ciudadanos, porque de conformidad con el artículo 144 de la Constitución Política, ¿quiénes son los ciudadanos? En la Federación de Estados Centroamericanos, la primera constitución que rige a los estados centroamericanos es la Constitución de 1824, en la que se rige, y la primera constitución guatemalteca en 1825. Pero los ciudadanos, sí, ya los guatemaltecos nacidos en nuestro territorio, hijos de padre que tengan el envío sanguíneo, aquellos que son son los guatemaltecos de origen, ojo, y lo que establecen en la parte transitoria de la Constitución Política, los beliceños, porque Belice en ese momento histórico era parte de Guatemala. Y incluso se deja en la primera Constitución guatemalteca que también se podía anexar en su momento Chiapas, que se había perdido o se había cedido a favor de México, para que ellos voluntariamente querían ser parte nuevamente del Reino de Guatemala. Pero son ciudadanos los que tienen 18 años o más en ese concepto de ciudadanía, esa parte política. Pero ¿qué pasa si usted de 1 a 17 años no es guatemalteco, pero no es ciudadano? Porque políticamente va a tener todo ese derecho, esa protección del goce de sus derechos, pero no va a poder contratar a no ser que sea por sus progenitores o por quien ejerza la tutela. Entonces, todo eso también lo va a regular el derecho internacional privado, porque puede ser que, por ejemplo, cuántos padres no han fallecido y les queda un bien inmueble porque es para el hijo, era la herencia, mientras él no llegue a cumplir la mayoría de edad, él tiene capacidad de goce, y esa capacidad de goce solo la va a ser ejercida todo lo que le beneficie. No puede contraer una deuda porque él no la podría hacer. Si la mamá quiere, por ejemplo, disponer de los bienes del hijo, tiene que acudir ante un juez para que se le dé la dispensa, para poder ya sea contratar, enajenar o ciertos elementos y justificar lo que se está haciendo. Que muchas veces sabemos que lastimosamente no se hace, pero no es porque no exista la normativa, realmente
yo siempre molesto cada año que vengo, pero ¿qué pasa si ustedes, si ahorita viniera un terremoto y nos muriéramos todos, y vienen dentro de 50 años a ver nuestra civilización y encuentran nuestra constitución, ¿qué dirían? Que éramos una sociedad donde había delincuencia, donde teníamos una normativa y una realmente justa, adecuada, visionaria, respetábamos los derechos humanos, pero no es la realidad. A lo que está escrito, a ese derecho formal, a lo que realmente se da en la realidad, varía mucho. Y hubo algo que molesta un poco a veces, incluso cuando veo a los ticos, es que ustedes creen que en Costa Rica no hay el nivel de violencia, tal vez no tienen las pandillas que nosotros, pero tienen un nivel de violencia muy alto. No tienen ejército, pero su policía hace las veces de un ejército. Entonces, echan la ley, echan la trampa. Pero ellos se venden internacionalmente como los países, la Suiza centroamericana, y no es así. Pero nosotros sí nos tenemos videos, tenemos periódicos sensacionalistas, y si no vemos algo malo, algo no está bien en Guatemala, nos están mintiendo. Y eso también afecta a la percepción internacional. En la teoría de los estatutos tiene que ver mucho. Los estatutos fue una forma de interpretación que lo vamos a ver en el contexto histórico cuando inicia, después de... Compañerita, ¿me puede contar qué le está comentando el compañero? Pues si me lo comparte. ¿Sí usted? Gracias. Bueno, la teoría de los estatutos tiene mucho que ver después de que ya no está el derecho romano, como en la parte de Europa, a pesar de los nuevos imperios que habían conquistado, el Pero, los godos, empiezan a dejar el significado de todo lo que había, la importancia del derecho romano y de toda codificación romana. Se deja incluso en el mismo idioma romano, que ya no había seguido evolucionando, y se deja todo en latín. ¿Por qué creen que se deja en latín? Y eso les digo porque, primero, yo soy sancarlista y gusta que usted o lo maneje. Cree que la mayoría de nombres importantes en el derecho todavía se manejan en latín. Sí, tiene que ver con nosotros. Acuérdense que, como les decía anteriormente, Grecia nos dio la filosofía, Israel nos dio la religión, además de que nosotros tenemos, o el derecho nace en Roma, muchas de las figuras que todavía se tienen utilizando. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacerlo en el sentido de compartir el orado. ¿Qué pasa con el español y la Academia de la Lengua Española? El español ha quedado inerte o ha ido modificando a través de los modismos. Cambia. Incluso, por ejemplo, hay cosas que sí no nos dejan, que es el sentido de género. Eso sí no ha estado de acuerdo con la Real Academia, pero se han tomado, por ejemplo, temas como cantinflear, modismo. Cada uno de nuestros países va a ser distinto. Cuando una lengua está viva, va modificándose de conformidad con los diferentes pueblos, con las diferentes culturas, pensamientos, mientras que cuando murió el latín como norma, como lengua, ya no tiene más mutaciones. Entonces el nombre o significado que le den a un nombre no va a variar. Por eso cuando hablamos del latinazo, el favor rey,
sustantivo como esa figura, el jus gentium, el jus sanguíneo, son nombres que ya no van a cambiar, no le podemos, aunque nosotros quisiéramos darle un significado o cambiarle porque no lo escribimos bien, no lo podemos cambiar porque esa lengua ya murió, ya quedó prácticamente petrificada, como está en el artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala. Ese es el motivo por qué se utiliza el latín, que es una lengua muerta. Para que ustedes lo puedan saber como parte de en algún momento de cultura general. Entonces vamos a ver que esta lengua de este concepto de los estatutos se estableció en ese momento para hacer una interpretación de todas estas normas, las 12 tablium, el Código de Justiniano, que tenían una gran, además de que tenían una importancia jurídica, también tenía una relevancia para todos estos pueblos conquistados y que la habían utilizado por siglos. Entonces lo que se hizo fue algo muy similar a las interpretaciones que pueden hacer las cortes sobre alguna norma, y por eso la teoría de los estatutos y derechos de los límites. Eso de todos modos ya está en unas presentaciones, no se preocupen. Derechos privados humanos, derecho polarizado, anormal, y vamos a tener denominaciones. Les había indicado que, por ejemplo, para la mayoría de juristas vamos a ver la razón del derecho internacional privado es de esa naturaleza humana, cosmopolita, esa variedad legislativa, y además de eso, nuestro ex catedrático ya retirado de la Universidad de San Carlos, Claudio Chaeta, consideraba, él amplió, él consideraba que era la naturaleza cosmopolita del ser humano, esa naturaleza social del ser humano, como lo dijo Aristóteles, el hombre es un ser social, es un animal social, es un animal político. Además de eso, la diversidad legislativa y esa diversidad de Estado. Cuanto más cosas, más legislaciones hay, y entre las legislaciones, además de los estados, va a estar muy impregnada la cultura, los elementos. Por ejemplo, hoy yo le podría decir que ya no tenemos un contexto social, político y económico importante, pero que no es como hace 100 años y no es, si lo pudiéramos decir, no es comparado con lo que tiene el Medio Oriente, ese componente cultural, político, social, en el que hombres y mujeres son distintos, aunque tengan los mismos órganos en todo el cuerpo, vamos a tener una naturaleza física distinta, pero todavía socialmente y culturalmente ellos todavía están en que la mujer no debe hacer ciertos hechos, que la mujer es impura, y elementos que no dejan de estar más que en la psiquis de esas personas que están en el poder. Porque yo les diría, una mujer puede ejercer los mismos cargos, tendría la misma capacidad si se le capacita, porque a una mujer que la han tenido sometida, por ejemplo, en los países de Medio Oriente, no la puede usted mandar a un puesto de... La podría usted mandar, pero ¿qué va a pasar si a una mujer que nunca ha logrado obtener un ser ella misma y ser autosuficiente, se la pone de jefa? Ahí sí ellos van a decir, miren, ya vieron, no sirven para nada, las pusimos y no lo sabe hacer. Y se dio de ella ese síndrome de indefensión aprendida, nunca ha sabido hacer nada porque nunca la han dejado ser ella misma. Ya habíamos hablado de que, por ejemplo, hay muchos estados que están reconocidos, pero no todos han tenido ese reconocimiento jurídico en las Naciones Unidas. O, por ejemplo, algunos no todos están reconocidos en la Organización Europea, en
la Organización de Estados Europeos, o algunos han estado y han decidido, por ejemplo, Inglaterra hoy por hoy ya no es parte del Reino Unido, porque consideró, antes de que ellos ingresaran al Reino Unido, la libra esterlina era la moneda más, con mucho más solidaridad, sólida que el dólar, el euro. Posteriormente a ingresar a la Unión Europea, ellos dejan la libra esterlina y han considerado que esto vino de entrenamiento, además de que las acciones que emite la Corte Europea de Derechos Humanos son de obligación, de cumplimiento. Si no, no pueden optar a no se les da una carta para optar a cualquier préstamo o cualquier ayuda económica. Esa era la gran diferencia entre la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de eso, hablábamos de que cada uno de los estados va a tener que establecer cuáles van a ser las normas jurídicas que van a crear desde en la Constitución o el tipo de Constitución que van a tener, ya sea desarrollada o no desarrollada, si van a tener enmiendas, hasta toda la normativa interna que se va a venir o realizando desde la Constitución, siempre y cuando las mismas no sean inconstitucionales, y esto a través de sus organismos legislativos. También sabemos que en determinado momento, cuando se dan los golpes de Estado, son los organismos legislativos los que emiten estas normas jurídicas. Vamos a ver a los compañerito de rosado, perdón, no tengo lentes. El de lentes, que acaba de ver, sí. ¿Qué pasa cuando hay un rompimiento constitucional y hay un golpe de Estado? El fin de semana se hablaba de que iba a haber un rompimiento constitucional en Guatemala. Bueno, es que en Guatemala, aquí dice un amigo, un abogado, un ex fiscal decía que aquí hay bolas y que están los bolos, las bolas, y que hay que ver en cuál sale mejor uno. ¿Qué pasa cuando hay un rompimiento constitucional? Sigue siendo el organismo legislativo quien dicta los estados o los decretos leyes. Compañeritos, ¿qué ha pasado en Guatemala cuando ha habido rompimientos constitucionales? ¿Es el organismo legislativo que emite las leyes o quiénes las han emitido? ¿Tiene ahí su código civil? Sáquelo, por favor. La última habla de que fue emitido todo en el gobierno de Peralta al Sur, de Bolívar al Sur. Son decretos leyes. Entonces, cuando se hace esto constitucional, ¿lo tienen? No. Son los usualmente cuando se dan los golpes de Estado se disuelven los órganos ordinarios de gobierno. Entonces el organismo legislativo se instaura y muchas veces militares son los que instauran las nuevas leyes. Algunas leyes transitorias, ¿sí? ¿Puede leerlo, compañerita? 1963. Es un golpe de Estado y se crean las leyes, aunque hay que reconocer, y a mí me gusta hablar con la verdad. Cuando se creó el Código Civil, si bien es cierto, era un gobierno de facto, era un militar, mandó a traer a muchos españoles para retener el Código Civil que todavía está vigente en Guatemala. Entonces, como hemos visto que para algunas situaciones la edad, les iba a decir la edad del sexo, no, pero me refiero masculino y femenino, género. Cada quien tiene lo que le hace falta. Yo lo que digo.
situación en nuestra sociedad. Por ejemplo, si yo le preguntara al compañero, no estamos hablando de sexualidad, eso no es parte de eso, puede estar. No, por ejemplo, si yo le preguntara, ¿cuál es tu situación en Guatemala? Estudiante, yo no sé quiero ser esclavizado de trabajo, ¿no? Por eso. Pero, a ver, si yo le digo cuál es su situación jurídica, porque incluso eso va a ser parte de lo que vamos a ver en el derecho internacional privado. ¿Cuál es su situación jurídica? Libre, va, soltero, pongamos. Pero, por ejemplo, si usted tiene papá, ¿y entonces qué es de ustedes sus papás? Hijo de las otras partes que tuvo sus papás, hermano, tío, estudiante, trabajador. Entonces, esa es la situación que pueden tener. Ahora, para las que tienen novia, el compañero está soltero. Yo pregunté si tenía novia, perdón. Para las que quieran saber, los compañeros aquí creo que andan solteros. Entonces aprovechen, 14, ¿qué es eso? La por ejemplo, le da para contraer matrimonio. ¿Cuál es la edad que demanda para contraer matrimonio? 18 años. ¿Qué pasa si fue embarazada la novia de 16? Violación, para empezar. Sí, acuérdense que la violación después de los 18 años todavía tiene un plazo de 8 años más para que puedan hacer violación. Entonces, yo siempre decía a mis invitados que la sexualidad es lo más natural, Dios la dejó en la Biblia. El problema es que jurídicamente ustedes cuando vayan a tener relaciones sexuales vean que ya tiene la patoja previo, ¿verdad? ¿Ya viste? Voy a ponerle ahí en el portacarro. La tipificación de los delitos. Cuando hablamos de tipificación, estábamos hablando, imagínense, acuérdense que, por ejemplo, por muy bonita que sea la patoja, y ustedes si vieron una patoja alta, grande, y resulta que no ha cumplido los 14 años y ustedes tuvieron relaciones sexuales de conformidad con el artículo 173, con la tipificación de los delitos, violación y con la agravación de la pena, porque ustedes ya son de un grupo etario de más de 18 años, por lo menos o 24. Entonces, esta tipificación de los delitos, la sucesión por causa de muerte, cuáles son los elementos constitutivos del delito, a ver si se acuerdan, porque estamos hablando de todas sus partes que un Estado va a establecer y va a revisar cuáles son los elementos o los elementos constitutivos de un delito. Eso lo tuvieron que haber enseñado los en modo, tiempo, lugar, que es por modo, tiempo, lugar es cuando ya está hablando de la teoría del caso. Elemento constitutivo: acción, misión. Por eso es una conducta típica, está legislado en una ley antijurídica, culpable. La punibilidad, ojo, la punibilidad es parte de la consecuencia, porque la punibilidad solo se puede dar si se dan los 4 elementos positivos del delito, y para destruir el delito con uno que falte, ya no hay delito. Pero nunca lo dicen en las audiencias, no sé por qué. Entonces, esos son los elementos, o cómo se va a hacer la sucesión a causa de muerte. Pero también en el derecho internacional privado no solo tenemos esta variedad legislativa, también hace que surjan otros elementos, y es cómo vamos a interpretar esa variedad legislativa y cómo vamos a diferenciar esa cultura.
porque yo les diría, ay, ese Bad Bunny que canta tan feo ese hombre, parece que le pusieron una papa en la boca. Perdón, pero no es de mis tiempos, para mí ese señor no canta, pero eso es una conducta natural de los jóvenes. Entonces, muchos que claro, por lo menos me dan la Shakira, pues, por lo menos canta tira, pero todavía le duele el piquete, ¿sí? O por lo menos tiene un poco más de vocalización. Entonces vamos a ver esa parte cultural de la música, de la literatura, desde la forma. Y además, ¿qué consideran ustedes que la cultura tiene, además de lo que sean las canciones, los libros, las tradiciones? En el caso de Guatemala, por ejemplo, se supone que todos aquí deberíamos de haber leído el Rabinar Ashim. No, pues, esa es la danza de los señores de Rabinar. Nunca he leído el Rabinar Ashim. Es buenísimo. ¿El Popol Vuh? Más, por lo menos. Para que digan que sí son chapines. No, pero, por ejemplo, esta es parte de la historia y de la cultura, pero ¿qué además creen ustedes que constituye parte de la cultura? La gastronomía, excelente. La costumbre. Lo vestuario, pero ¿qué más? Solo los vestuarios, el folclore, los idiomas, la fauna. Solo les voy a comentar algo. Yo, por ejemplo, ayer estaba en una conferencia y lo digo y lo vuelvo a decir. Por ejemplo, lo que tanto hablamos, y no se van a ofender si hay alguien de pueblos originarios, pero lo que tanto hablamos que es una identidad guatemalteca, como son los vestidos de las diferentes, eso no era originario de nuestro pueblo guatemalteco ni de nuestras etnias. Eso lo trajeron los españoles y se lo impusieron con cuando los dieron en las cofradías, pero no solo en las cofradías, porque las cofradías también lo hicieron para que tenerlos un poco, le dieron las áreas, los grados para las áreas triviales, y el uniforme, era un uniforme para que si usted se escapaba, porque tenían una libreta, si se escapaba, los regresaban por el uniforme, y no sabían por qué nuestros indígenas estaban siendo regresados con los famosos mandamientos, que era una forma de esclavización en la época feudal, porque no pagaban mano de obra, tenían esclavos y se diferenciaban. Lo que hoy es un orgullo nació como una parte de la conquista, como una parte de la explotación. Y quien no conoce su verdad y su realidad, vamos a volver a caer y vamos a decir algo que no es real. Estamos destinados a volver a... ¿Sí, compañerita? Y esta gente canceladora. En las estelas hay lo que se tenían, sí, han habido formas de vestuario que están dentro de lo que se había encontrado, sin embargo eran hechos de cuero, no de algodón. El algodón viene a Latinoamérica por los españoles. Y la forma pero si usted tiene, lo podemos revisar con mucho gusto, porque a mí me encanta la historia y seguir aprendiendo. Dicen que, por ejemplo, los pueblos originarios de toda Latinoamérica utilizaban ciertos elementos y se trabajaba más que todo en cuero, lo que se cazaba,
y ciertos elementos que tenía, por ejemplo, la clase alta de cada una de estas culturas, los incas, los mayas, los toltecas, sí han habido, pero como sí, en sí ya el erario o la forma de tejer lo traen los españoles con el libro. Aunque hay teorías, como usted dice, que los primeros cuerpos o los primeros originarios que tenemos, no originarios, sino que vinieron de África y vinieron también los vikingos de Asia, que son los primeros, según la historia que existe, escrita, la educación, además de la cultura, y me interesaba, por ejemplo, con la compañerita, porque ella dijo algo, todas las estelas también es parte de la cultura, las esculturas, todos esos elementos, toda la intelectualidad, todo lo que ellos tenían, los utensilios, como utilizaban para la casa, para la fiesta, todo es parte de la cultura. Pero creemos que cultura es solo lo que hablamos, lo que decimos, lo que seguimos. Pero esa parte que ellos tenían, porque recuérdense que muchos de los códices que posteriormente se encontraron, se les enseñó el español como parte de la conquista y se nos vino a quitar los demonios que teníamos, porque supuestamente nos venían a civilizar. Entonces, todos estos elementos de la cultura, la educación, la amplitud de mentalidad, la amplitud de cómo vamos a reaccionar ante otras formas de vivir, la mentalidad, las creencias religiosas, porque, por ejemplo, yo he visto, por razón de trabajo, he estado en algunas actividades religiosas de los pueblos originarios mayas, que son distintas y sus creencias en las que ellos consideran a la tierra, a la madre sol. Hoy por hoy, por ejemplo, algunos estudios hablan de que la naturaleza sí está interconectada, que antes se creía que era una ficción. Hoy por hoy los estudios están avalando este sistema de creencias, o están reivindicando ese sistema de creencias. Las condiciones climáticas también van a variar y van a hacer que la forma de educar sea distinta. La facilidad de acceso a los medios de comunicación en masa. Por ejemplo, ¿cuáles son los medios de comunicación en masa? La tele, la radio, escrito, pero hoy por hoy sí es importante, el Facebook. ¿Quién no está viendo el Facebook, aunque sea un rato, para ver qué X, Instagram, TikTok? Sí, tenemos un presidente gracias a TikTok, creo. Bien. Esta tradición que tiene estos dos elementos, condiciones económicas, todas las plataformas de streaming que ahora tenemos, desde Max, HBO, que se han ido unificando, Netflix, todo es una forma de medios de comunicación en masa que incluso, dirían los españoles, nos reutilizan. ¿Cómo va? Fue mi auxiliar de cátedra, fue mi auxiliar, fue mi estudiante. Pero como ustedes, quién sabe en qué andan pensando, ¿verdad? Ya les dije que son mañosos. Ustedes mandan niños a la casa. Vamos a tener funciones económicas, técnicas, psíquicas. Mire, el que se está matando de la risa. Psíquicas, geográficas, todos esos elementos van a tener un cambio y una razón de la legislación. ¿Y por qué psíquicas? Vamos a ver si es cierto. ¿Ustedes creen que ustedes como estudiantes se concentran igual y rinden igual si están enfermos? ¿Si su mamá está enferma? ¿Si la novia le cortó el día del examen? ¿O el novio? Y si no lo cortó, lo encontraron con la otra, pues. Porque mira, ahora para tener equidad de género,
que ustedes me engañen y que ellas también los engañen, pues. La dice los cuatro, dice la canción. Pero si tienen el mismo derecho. ¿Cuál es la diferencia que usted engaña a la novia o a la esposa? ¿Ah? Por el machismo. Yo sí por eso si lo mismo. Miren, los hombres tienen un buen decir en Guatemala de que nada se pierde porque solo se bañan y siguen. Y bueno, si las muchachas solo se bañan y siguen adelante. ¿Cuál es la diferencia? Si vamos a hacer en equidad, lo que me pido cuenta de que usted le engañó, porque tenemos más los sentidos alerta que ustedes que ella. Ustedes se dan cuenta que ella lo engañó si ella quiere que se den cuenta. Caso contrario, felices van a estar. Así va. Bueno, como sabemos que existen tantos sistemas legales en el mundo, como Estado, nos vamos a dar cuenta que esto es muy similar. Por ejemplo, está el sistema inglés o el sistema de common law, el sistema latino, en el que nosotros no creamos leyes, ya tenemos las leyes establecidas y el imperio de la ley. Vamos a tener, por ejemplo, países como Venezuela, que no puede negar Maduro que no ganó. Y ahorita está diciendo que, por ejemplo, creo que Panamá lo condenó y ahora dijo que no los vuelos que salgan de Venezuela no pueden aterrizar en Panamá, hacer escala en Panamá, como una parte de sanción por haberlo condenado. Pero realmente vamos a ver que el sistema socialista, por ejemplo, la Constitución de Cuba, estuve en 2016 en Cuba, en una conferencia, en un simposio de conferencia, también fui a conocer algunas partes de Cuba. Pero, por ejemplo, ellos tienen una constitución socialista en la que lo que prevalece no es el bien común, sino el bien social, en los que los salarios de los doctores, por ejemplo, que nosotros daban clase, eran $50. Pero, en contraparte, ellos lo que justificaban es que estos catedráticos pues, tenían una casa y la iban pagando, pues con $50 tenían todo lo necesario para vivir. Lo que no teníamos con $50 ninguno podría vivir en Guatemala, hoy por hoy. El sistema, no digo Nicaragua porque Nicaragua no considero que sea un sistema socialista, es un gobierno dictatorial donde él es el que manda a los hijos, están robando junto con ellos y es una situación de que igual creo que hay una forma en que él siempre gana. El sistema religioso, ¿por qué? Porque hay muchos países que el sistema jurídico va a estar muy de la mano con el sistema religioso. Entiéndase, los países árabes o del Medio Oriente hay un sincretismo entre lo que es el Estado y la religión, y no lo que establece, por ejemplo, el profeta Mohammed, sino como ellos lo han interpretado, como se hizo en los primeros 5 libros, por ejemplo, en Israel, del famoso Pentateuco, que era la tradición, no lo que establecía la Biblia. En los sistemas codificados, donde ya se tiene una cierta forma de la codificación, los sistemas filiales, en los que estas tribus van a, por ejemplo, Guatemala, tenemos la norma general, y eso era parte de las reformas que se planteaban a la Constitución, porque nosotros tenemos el derecho normal o el derecho ladino, pero también está todo el derecho constitucionario de los pueblos originales, y que hay variación entre Man, los Quiché, los garífuna, los humildes, que tenemos 23 etnias y con las 23 tenemos diferentes normativas. Incluso se ha aceptado que exista la legislación o se pueda aplicar ese derecho indígena siempre y cuando
no menoscaben los derechos humanos de su población, no entren en conflicto con el derecho interno. Pero, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT ha reconocido esos derechos de los pueblos triviales, de los pueblos originarios, y que los estados deben de garantizarle esas tradiciones. Por ejemplo, el producir kusha es delito. Sin embargo, si se produce kusha en una festividad de los santos de ellos, está permitido. Una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en cuanto a las radios comunitarias, porque si no se permite que ellos puedan poder esparcir su cultura a través de las radios comunitarias o el Estado no les garantiza estos derechos, se está violentando el derecho a esta identidad sexual contenida en el artículo 169 de la OIT. Y ya hay una sentencia en cuanto a el uso de estas mismas. ¿Por qué? Porque antes se le llevaba, no se daba un medio de defensa por estos hechos, y con el costo que tiene el poder acceder a estas licencias, era imposible. Entonces se está violentando el derecho humano a que ellos puedan transmitir esa cultura. Cada uno de estos tiene su propia normativa, y además de eso vamos a darnos cuenta que cada forma de gobierno va a tener sus intereses propios. Recuerden que en la época del oscurantismo, al inicio del siglo de la humanidad, la Edad Media, hasta llegar al iluminismo, el derecho canónico privaba, y por eso es que el derecho penal se hablaba de un proceso inquisitivo, porque venía de la Santa Inquisición, en la que despojaban de identidad de los estados, sino también de los bienes, y era una forma en que la iglesia se enriqueció. Esta variedad legislativa, la mayoría de los juristas al principio la consideraron no era realmente una variedad legislativa, sino que era una cumplimentación de la soberanía por ser guatemalteco. A veces que dice el señor Méndez Ruiz que cada cosa que se está haciendo se está violentando la soberanía. Primero, sepa qué es soberanía. Y la soberanía viene de un Estado soberano, porque tiene el pueblo, tiene la normativa jurídica, tiene además de eso un presupuesto. Yo no puedo decir soy soberano, vivo en la casa de mi mamá y mi mamá me da para el gasto. Soberano mi mamá va a decir, con otra palabra. Por eso es que creen que las casas siempre le dice uno a los hijos: la que manda aquí soy yo. Yo pago, yo mando. Eso yo lo aprendí muy bien. Entonces, la soberanía también implica una libertad económica para cumplir con todos esos bienes. Entonces, cuando hablamos de esa soberanía, esa confrontación de soberanía, muchos decían: es que si yo permito reconocerle al gringo, y el gringo ni siquiera tuvo el tiempo, él no fue el que ayudó a la United Fruit Company a plantearla, ni sabía que el de la CIA era hermano del que tenía todo el interés económico en Guatemala con la United Fruit Company, y porque se le estaban quitando las tierras ociosas. El gringo ni sabía, pero como son gringos, desgraciados, no, esta soberanía implica economía, implica un poder de decir, bueno, la confrontación no es solo porque venga un gringo y le voy a reconocer que está tirado y le vamos a dar su paz. No, tiene un constante económico, jurídico y social. Entonces, si no entendemos eso, vamos a seguir solo repitiendo lo que nos dicen: la soberanía está en peligro, porque vienen a estar observadores. ¿Quién me quita a mí el observador si yo estoy haciendo bien? ¿Con él o sin él? Yo no tengo problema, no estoy negociando, y se están buscando los mejores perfiles para ser los que van a administrar la justicia en nombre del pueblo de Guatemala. Pero Guatemala es una de esas cosas bellas, de los contrastes que tiene.
Por eso no me gusta la política, porque me van a matar por hacer de bocona. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que esa soberanía no es solo que digan la soberanía está siendo violada porque tenemos conservadores. No. Las violaciones que me digan o me impliquen que no, aunque no vengan, me digan, mire, usted va a resolver de X o Y forma, eso sí es violación. Y no solo que me lo digan, que yo lo haga. En virtud de que el derecho internacional privado surge con el aparecimiento de los estados. Cuando estaba que el Imperio Romano dominaba todo, no había derecho internacional privado, había cierto reconocimiento, como bien lo establecía Carl Schmitt en su documento que elabora en Alemania de lo político. Habían estados o habían estados que habían sido conquistados y que los había declarado Roma sus amigos y que los tenía bajo su sucesión, Israel, y él ponía, allí sí, él ponía en cada uno de estos estados o de estos lugares que él había conquistado, ponían a los romanos que iban a conquistar y ponían a un títere que estaba a la par de ellos, para demostrar que había alguien que la administraba desde la provincia, pero estaba, ¿quién era la persona que tomaba las decisiones? El representante del Imperio Romano. Lo hizo en España, lo hizo en Italia. Italia, acuérdense que era la cuna de Roma, pero en todos los lugares donde él iba conquistando, iban poniendo a las personas que iban a mandar. Entonces, el derecho internacional privado surge cuando se diluye esta gran potencia y se inician a haber pequeños estados. Y estos estados con sus propios reyes, con su propia normativa, con su propia imposición tributaria para mantener a los estados, porque algo que sí no podemos negar es que con la aparición de los estados también vino la deuda pública y la obligación de pagar impuestos para cada uno de los estados, porque ya tenían la obligación. Eso que digan que la obligación de pagar impuestos solo nació con los estados, es una gran mentira. Todas las personas que pagaban tributo al César de los países que habían conquistado, sí, entonces sí había una tributación, había una obligación tributaria. Y hasta el día de hoy, si usted no le paga tributos a cualquier estado, usted se va preso. Por ejemplo, en Estados Unidos a la mafia no le pudieron probar que mataban, que asesinaban, porque la gente les tenía miedo, pero sí les pudieron probar que no pagaban los impuestos por esos negocios y la cantidad de masa económica que tenían. Y por eso Al Capone pagó preso en Alcatraz por no haber pagado impuestos. Y estos estados van a estar, al principio, se rigieron de conformidad con la historia que venían ellos realizando cuando habían estado dentro de los países o de estas grandes potencias conquistadas. Eran celosos eran celosos de la soberanía, pero no solo eran celosos de la soberanía porque los había conquistado en su momento Roma. No, vamos a ver por qué eran celosos de la soberanía. Estos estados conquistados, vamos a ver, Inglaterra, España y Portugal, por ejemplo. ¿Qué pasó con España, Portugal e Inglaterra? España manda a Portugal, no desea financiar a Cristóbal Colón, que tenía esa licencia, lo financia, encuentra las nuevas, la India, que no era la India, sino que eran nuevos territorios. ¿Y qué pasaba con estos territorios que habían sido conquistados, explorados, descubiertos? Se explotan lo que teníamos. Acuérdense que aquí nos traen ¿cómo se llamaba el nombre de que se tenía? No era se me fue el nombre. Pero nos empiezan a explorar y de la historia estaban los tributos, se mandaba el oro, se mandaba todo lo que estaba, el jade que se estaba enviando para las Europas. Eso pasó con todo, desde la Florida hasta Perú, porque recuérdense que lo que es Brasil, sí es Portugal quien la conquista, pero ¿qué creen que fue lo más bonito para los ingleses? Ellos no conquistaron nada, pero se dedicaron a financiar a los famosos piratas que hasta les dieron órdenes de ser señores, y ellos se robaban lo que sacaban los españoles, lo que sacaban los portugueses,
Y como había también un conflicto de interés de dónde quedaba lo que era la justicia de España, del Reino Español, y de dónde quedaba lo de Portugal, hay una bula papal en donde se dividen en 3 partes para que cada uno pueda tener lo que va a explotar. Entonces, eso era lo que se daba, las riquezas de lo que explotaban a los países que estaban en sus áreas. Y eso era también lo que ellos tenían que defender. Entonces, vamos a darnos cuenta que esa naturaleza cosmopolita, porque somos sociales, porque somos políticos, eso ya lo había dicho Aristóteles hace más de 1500 años, que la amistad no es una manifestación de la naturaleza social del hombre, y que somos racionales, pero dentro de las ciencias también se establece que todavía tenemos una glándula bastante animal, que la seguimos teniendo. Además que los seres humanos somos inteligentemente creativos e inventivos. Por eso es que ahorita, por ejemplo, alguien está peleando, agarra una roca y se la tiro, por ejemplo, de atrás al compañero porque no supe trabajar mi inteligencia emocional. Viene él y que ha estudiado arquitectura, agarra la roca y le empieza a plasmar como Miguel Ángel. Algo que era algo salvaje, que yo tuve mi compañero con esa idea, esa creatividad, lo cambió en una obra de arte. Les gusta mejorar todos los sucesos, además de que podamos tener relaciones jurídicas, también vamos a tener elementos que mejoren nuestra situación y la puedan distribuir y obtener ganancias. Por ejemplo, el compañero vio que de esa piedra que quedó una dama de la justicia, la compañerita de al lado le gusta y les ofrece comprársela, entonces ella sabe que la compañera puede comprarle, que aquí hay 175 personas que pueden comprarle otra dama de la justicia, entonces agarra otra piedra y talla y vende otra piedra. O alguien le dice, mira, tallarle la puta de mi suegro. Y entonces, yo te de las mejores suegras que pude haber tenido en esta vida. Ella está muerta, otra ya no es mi suegra, pero una de las mejores suegras, entonces, esa es una broma. Y me toca ser suegra, por eso trato de ser la mejor suegra, para que no me digan la bruja. Porque soy aquella, como dicen, aquella joya que hay que enterrarla 4 pies bajo tierra. No, pero también le dice el compañero, mira, yo tengo una suegra que la quiero más que a mi mujer, tengo una cultura de ella. Pero pues como lo trata, no sea mal pensado el compañero. En base a eso que hablábamos de eso de crear, producir, transformar objetos, lo podemos ver no solo en eso. ¿Qué pasa si ustedes agarran un pescado? Acuérdense que en el derecho civil se habla de aquellos bienes que ustedes pueden anexar. Bueno, eso antes que pero por ejemplo, en el derecho civil están aquellos bienes que ustedes pueden modificar, adquirir de forma natural, o lo pueden modificar, a ver si se recuerdan. Si ustedes tienen una modificación, por ejemplo, cuando hay una lluvia, ahorita que ha habido esta famosa lluvia, todos los elementos que haya una aluvión, y entonces de su tierra se va un gran pedazo a otra masa de tierra de otro compañero. O puede ser que va a tener un cambio significativo. Y esto también en determinado momento va a ser parte del derecho internacional privado. Porque puede ser que sea que hubo la aluvión y se fue parte de él, pero puede ser que usted, sabiendo que el niñito se fue para Estados Unidos, deben salir las 2 caminadas, después diga, con la lluvia, esta tierra se vino, pero ahí está donde se sacó.